Muy bien, muchas gracias, buenas tardes, gracias por la presentación. En principio yo les quiero hablar sobre el sorgo y el uso que nosotros damos en nuestra zona, que primero vamos a hablar un poco de la ubicación geográfica, después de algunas consideraciones sobre el clima, las características del ciclo del cultivo, las ventajas del cultivo de sorgo, algunas consideraciones sobre la calidad nutritiva de los silajes con información nuestra y con información de la Universidad de Lomas de Zamora, los costos comparados, siempre hablando de nuestra zona, la calidad del sorgo cuando intentamos usarlo como heno, como material a enificar, y medianamente cómo, qué lugar ocupa el sorgo en nuestras rotaciones. Como ustedes verán, nosotros estamos ubicados en el oeste de la provincia de Santa Fe, en el departamento San Cristóbal, exactamente al oeste del departamento San Cristóbal, en lo que es el domo occidental de la provincia de Santa Fe, con suelos de muy buena aptitud agrícola. Es el lugar donde hay tambos en nuestro departamento, porque en la zona de buenos suelos que hay al sur este de nuestro departamento es básicamente agrícola. Para los que les gustan los datos del GPS, está a 30 grados 22 minutos sur y 61 grados 55 oeste, ¿sí? A esa zona me voy a referir básicamente, que es la información que nosotros tenemos juntada. Empezando con las características del clima, nuestra evapotranspiración potencial promedio es de alrededor de 865 milímetros, ¿sí? Y está repartida en los últimos 60 y pico de años con 948 milímetros de lluvia promedio, con años de 511 de mínima y años de 1492 de máxima. Eso es el promedio de 63 años. En el caso de los últimos 10, esas diferencias se han acortado, esa amplitud se ha acortado y indudablemente también bajó el promedio anual. Estamos atravesando teóricamente una época de menores lluvias, con un promedio de 812 milímetros, con años de 617 y años de 1016. Esos serían los extremos, ¿sí? En cuanto al régimen de lluvia promedio de los 60 y pico de años, el mes de más lluvia era marzo, ¿no? Esto es enero, febrero y marzo, y a partir de mayo, ¿sí? Empezamos a entrar en déficit hídrico y vuelve a aparecer allá por octubre, noviembre y algo de diciembre un poco de agua de nuevo. Esto en el promedio de los 63 años es de 129 milímetros por encima de la evapotranspiración. Pero en los últimos 10 esto ha cambiado y febrero se transformó en un mes donde hay déficit, marzo sigue siendo el mes más lluvioso, la pérdida de humedad de abril es mayor, un poquito en junio, sigue siendo un mes en que algo llueve, pero después se hizo mucho más seco hasta noviembre, en que nos vuelve a sobrar humedad. Eso nos da 39 milímetros solamente por encima de la evapotranspiración potencial. Las reservas acumuladas de agua según el ciclo del cultivo, para compararlo con el maíz y por qué recomendamos nos parece más favorable para sembrar sorgo y usarlo como reserva, como cultivo para reservas al sorgo, es porque cuando nosotros sembramos maíz tenemos un buen periodo de acumulación de agua en los 6 meses anteriores a la fecha de siembra, que sería a fines de agosto. Se acumulan desde marzo a agosto 256 milímetros, pero durante la época del ciclo del maíz, ¿sí?, solamente llueven 332, y sabido es que para tener un maíz de aceptable calidad necesitamos 500 milímetros. En el caso del sorgo, se siembra un poco más tarde, la cantidad de lluvia acumulada es menor, ¿no es cierto? Son solamente 171 milímetros, pero al sembrarse a fines de octubre, principios de noviembre, tenemos durante todo su ciclo 455 milímetros de lluvia, lo que da lo que comparado con los 350 milímetros de requerimientos que hay para tener un buen cultivo,
haga que podamos tener cierta seguridad, ¿no es cierto? Esta diapositiva es de un trabajo adaptado por el ingeniero Bosch, de un trabajo norteamericano, indica las diferencias que hay entre 350 milímetros para la producción de sorgo y la producción de maíz, hasta 500 milímetros, donde convendría ya empezar a sembrar maíz porque el sorgo ya llegó a su potencial, ¿no es cierto? Indudablemente el potencial del maíz siempre es mayor, pero la verdad es que en nuestra zona es difícil que se dé un buen año para maíz. Los últimos años hemos tenido buenas, es decir, relativamente malas experiencias, sobre todo con maíces de primera. Entonces, para citar algunas de las ventajas del sorgo, podemos decir que requieren 1/3 menos de agua que el maíz por su distribución a la siembra. Al sembrárselo en líneas más juntas, cubre más rápido el suelo. Lo sembramos generalmente a 35 centímetros entre hileras, mientras que el maíz se siembra a 52 o a 70, lo cual hace que haya menos pérdida por evaporación. Según algunos autores, la eficiencia del uso del agua del sorgo es mayor a la del maíz, con 1 milímetro para 1 kilo de materia seca, con 1 milímetro de lluvia el sorgo produce 18 o 19 kilos de materia seca, mientras que el maíz produce 14 kilos, ¿sí? Eso hace que tengamos mayores producciones en nuestra zona con las situaciones que acabo de expresar, ¿no es cierto? Si se lo siembra más tarde, que es mucho más seguro, un maíz de segunda o un maíz tardío, perdón, cuando se lo siembra más tarde, el maíz se puede sembrar cuando el maíz ha fracasado, porque el maíz se siembra en agosto, el sorgo al sembrarlo en octubre, noviembre, lo podemos hacer detrás de un maíz que ya fracasó, y si sembramos maíz tarde, lo que pasa es que obtenemos buenos rindes, pero si lo sembramos en diciembre, lo que pasa es que detrás del maíz no podemos hacer otro cultivo de invierno. Según algunos trabajos norteamericanos, es un 25% más eficiente que el maíz en el aprovechamiento del nitrógeno en el suelo, no en la eficiencia del uso. El maíz produce necesita entre 22 y 30 kilos por tonelada de materia seca. El sorgo es un poco mayor. Al incorporar mayor cantidad de materia orgánica al suelo, porque tiene un sistema radicular muy poderoso, nos hace que podamos esponjar el suelo, cosa que ocurre bastante a menudo en nuestra zona con rotaciones ganaderas. Los suelos llegan bastante apretados, ¿no es cierto? O sea, se aprietan demasiado después de una alfalfa. El sorgo nos agrega materia orgánica de buena calidad. Tienen un ciclo algo más corto que el maíz, por lo tanto permite desocupar ante el suelo. Para sembrar una pastura detrás de un sorgo usado como para ensilar, no hay diferencias con el maíz, se adapta perfectamente, no tenemos problema, y en nuestra zona en general también obtenemos un 21% más de rendimiento que el maíz y son mucho más predecibles. Es decir, al tener ese régimen de lluvias bastante variable, nosotros con el sorgo podemos tener mayor predecibilidad para hacer reservas, ¿sí? Sobre todo en el tambo, donde los requerimientos son muy fijos, digamos, ¿no? Estas son fotos típicas de nuestra zona, cuando el maíz está prácticamente seco, ¿sí? Y esto es común verlo en enero, diciembre en nuestra zona. Los sorgos siguen estando verdes, y en este caso este sorgo, ese año que los maíces estaban, como se ve en las fotos primeras, ese sorgo dio 57.000 kilos de materia verde. Por lo tanto, nos tratamos de volcar al sorgo por esa razón. Indudablemente, algunos años obtenemos buenos maíces, qué sé yo. En la última campaña no hubo buenos cultivos de maíz, pero en la anterior hubo lotes de maíz que rindieron bien y, por supuesto, el productor puede hacerlos tranquilamente, ¿no es cierto? Pero en general no es un cultivo seguro. En cuanto a la calidad nutritiva de los silajes de sorgo, según datos de
de nuestros silos, de nuestros silajes que mandamos a analizar a INTA Rafaela. Ustedes pueden ver en esta diapositiva datos de maíz, sorgos azucarados, sorgos tipo BMR y tipo Sudán, y el promedio del sorgo en la última columna. En cuanto a la materia seca, en promedio nuestros maíces tenían el 30-32%, los sorgos azucarados, los BMR y los Sudán en muchos casos no llegan al 25%, y esta tal vez sea uno de los problemas del sorgo, ¿no? Que en general tienen contenidos de materia seca bajos y entonces se producen silos con bastante pérdida de agua, ¿sí? En cuanto a la proteína, el maíz tiene 8,2%, los sorgos azucarados prácticamente lo mismo, un poquito más arriba, los BMR también, y los sorgos tipo Sudán son los que en realidad tienen un poco más de proteína, y esto se ha visto porque en silaje de sorgo hubo años en que en el concurso de forraje conservado de Mercoláctea han ganado sorgos azucarados, sorgo de tipo Sudán con más del 10% de proteína, lo cual no es despreciable cuando uno tiene que alimentar rodeos lecheros, ¿no es cierto? Y en promedio el sorgo da alguito superior en proteína al maíz, 8,2 a 9,4 digamos que en ese caso no habría gran diferencia. Donde sí hay un poco más de diferencia es en los contenidos de la fracción fibrosa, que el maíz en FDN tiene, fibra detergente neutro, tiene 53%, mientras que los sorgos tienen 58%, ¿sí? En la fibra detergente ácido 31 y 32, ahí las diferencias se achican, y también se achican más en cuanto por parte de la lignina, en que estamos promediando el 5,3, y en el caso de los sorgos BMR son inclusive inferiores a los tenores en el maíz, con la particularidad de que esta fibra es de mayor digestibilidad y es menos es más digestible y de mejor calidad que la del maíz. Esto nos da que, haciendo análisis de laboratorio, ¿no es cierto?, en el caso del maíz tienen 62% de nutrientes digestibles totales, y en el caso de los sorgos 57,3%. Esto es relativamente importante, con valores de 57,1, 57,9, 58 sería, y 57,1 de nuevo. Y si lo transformamos a eso en energía metabolizable, nos da que nuestros silos de maíz tienen alrededor de 2,3 en promedio, mientras que nuestros silos de sorgo tienen 2,10, lo cual no indica gran diferencia, es un 8,6%, la diferencia es baja, ¿sí? Si consideramos las calidades de las diferentes fracciones de la planta, y estos son trabajos de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, ¿sí?, que yo tuve oportunidad de acceder, y ellos hacen análisis de distintos cultivares de sorgo y de maíz, y evalúan las calidades de distintas fracciones. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, la digestibilidad de la materia seca está evaluada para tallos y hojas y para las inflorescencias, ¿sí? Y estos son datos de los 10 mejores silajes de sorgo y de maíces de una campaña, ¿sí? La digestibilidad de los sorgos graníferos, tallos y hojas, es 46%, de los hileros 48,6%, y las de los maíces 44,7%. Es aquí donde hay una diferencia bastante importante entre sorgo y maíz, mientras que en la inflorescencia, indudablemente, siempre es de mejor calidad la inflorescencia de maíz. Es así, el grano de maíz supera el grano de sorgo en calidad. Con un 76% de digestibilidad de la materia seca en la inflorescencia de los sorgos graníferos, con un 80% de grano y un 74-75%, es decir, 2 puntitos menos los sorgos hileros. Esta diferencia, personalmente, me parece poco importante si tenemos en cuenta que también hay una diferencia a favor de los hileros en calidad de planta, ¿no?, que está alrededor del 2%. Por lo tanto, en este sentido no habría grandes diferencias. Siguiendo con la calidad de las distintas
fracciones de la planta, vemos ahora los datos de materia seca digestible total. Para tallo y hoja, los graníferos 40% y para los hileros 69,5%. Y aquí quiero comentarles cuál es mi pensamiento respecto del uso del sorgo como material para ensilar. Considero de que no debemos esperar que el sorgo nos aporte gran cantidad de almidón. El sorgo tenemos que tratar siempre de obtener la mayor cantidad de materia seca digestible de la planta, ¿sí? Y ustedes fíjense la diferencia importante que hay entre la planta de maíz y la planta de sorgo, ¿sí? Por supuesto, en cuanto a inflorescencia, hay importantes diferencias a favor del maíz. El maíz tiene 74,7 y el sorgo apenas llega al 60. Por lo tanto, si vamos a pensar en sorgos para ensilar, debemos pensar en tallo y hoja. Siguiendo con las diferentes fracciones de la planta, esto es proteína bruta, total de proteína bruta. Los sorgos graníferos están alrededor del 36-38% en tallo y hoja, 36,8%, y los hileros alrededor del 64,6%, mientras que el maíz solo tiene 37,5% de proteína bruta total, ¿sí? Vuelvo a esto a darme más razón respecto de que en sorgo debemos pensar en la fracción vegetativa, ¿sí? Y no tanto en la inflorescencia, a pesar de que la proteína bruta de los sorgos graníferos y la de los maíces sean muy parecidas, ¿correcto? En cuanto al costo del cultivo, y acá también hay una parte que en nuestra zona tenemos en cuenta, que es, en general, siempre es menos costoso un sorgo. Aquí yo lo que puse fue tratamiento de herbicida presiembra similares para un cultivo de maíz que para sorgo. Después la siembra en los dos casos igual, ¿sí? Es 320 pesos. En el caso de la semilla tuve en cuenta un maíz de $170 la bolsa con 80.000 semillas, y en el caso del sorgo tuve en cuenta una semilla con $3 el kilo, y la aplicación del curasemillas o del antídoto para poder usar herbicidas que controlen en preemergencia, que controlen las malezas de hoja angosta, o sea, las gramíneas. Fertilizante, lo que estimé fue usar 35 kilos de urea en los dos casos. El herbicida de preemergencia fue igual para los dos, fue atracina y metolaclor. La aplicación del herbicida, y esto me dice que el sorgo sale un 36,2% más barato que implantar un cultivo de maíz, ¿sí? En cuanto al costo de cosecha, puse el total del cultivo, los dos valores, el picado y el embolsado, un poco más caro en el sorgo. ¿Por qué? Porque estos costos son de la cooperativa de mi pueblo, la cooperativa Tambera Central Unida. Cobraba 1.100 pesos por hectárea esta campaña. En el caso de no usar cracker, más 130 pesos por metro de bolsa. Y en el caso de usar cracker cobraba 1.040 pesos por hectárea y 140 y algún pesos por metro de embolsado, ¿sí? En ese caso el total ensilado, ¿sí?, que es mayor para el sorgo porque rinde algo más, hasta ahí tenemos que el cultivo de maíz me sale 5.180 pesos por hectárea ensilado, ya ensilado, y el de sorgo 4.700. Si vemos los rendimientos que hablábamos antes, en nuestros grandes promedios, una hectárea de sorgo nos rinde 7.200 kilos de materia seca, y uno de maíz 7.200 y uno de sorgo 8.700. Nos da que el costo de materia seca es 72 centavos para el maíz y 54 para el sorgo, ¿sí? Y por unidad de energía 31 contra 25, lo cual es un 17% más barato para el caso del sorgo, 17,6% más barato el caso del sorgo que en el caso del maíz.
En el caso de querer equiparar con la energía metabolizable del grano de maíz, si tenemos que un 100% de maíz tiene 2,3 megacalorías de energía metabolizable y tenemos 3,2 por ciento de fibra detergente neutro y nos sale 72 centavos. El caso del silaje de sorgo tenemos si mezclamos un 83% de silaje de sorgo y un 16,7% de grano de maíz con estas características, obtenemos una mezcla que tiene 2,3 de energía metabolizable y 50,1% de fibra detergente neutro, y nos sale algo más barato, nos sale un 8,4% más barato el kilo de materia seca de la mezcla que el kilo de materia seca del maíz, y en este caso también tenemos un 5,8% menos de fibra detergente neutro, lo cual puede llevar a pensar que las vacas lo van a consumir más, ¿sí? Entonces, aún agregándole grano de maíz al cultivo de sorgo, al silaje de sorgo, obtenemos calidades muy parecidas y costos incluso todavía más baratos. Últimamente también estamos tratando de ver si podemos usar sorgo para hacer heno, para poder reemplazar la moa, que en este caso es uno de los cultivos que también, es aleatorio. Hay años que rinde muy bien y años en que tenemos rendimientos muy malos, y ahí tenemos, en la diapositiva se puede ver las calidades de dos henos de sorgo, uno de tipo Sudán, que nos dio 16,6% de proteína, 61,4% de FDN, 12,6% de lignina y un total de nutrientes digestibles de 45,9%, y un sorgo de tipo BMR, que nos dio 13,2% de proteína, algo menos, 66% de FDN, 4,9% de lignina y 59% de total de nutrientes digestibles. Comparado con el grano de moa, con el heno de moa, que en general tiene baja proteína, 8,3, nos da 77% de fibra detergente neutro y algo menos del 10% de lignina, con lo cual arroja un total de nutrientes digestibles de el 43,3%, ¿sí? El único inconveniente que tenemos es cómo hacer para secar el sorgo, que en general tiene grandes volúmenes, y hay que bajarle la humedad para que no ocurra esto que, como ustedes ven en las fotos, las fotografías son henos muy foliosos, de relativamente buena calidad, pero con tal vez colores medios oscuros, que es por haberlos enrollado demasiado húmedos, ¿sí? Bueno, no podemos terminar de hablar de sorgo si no hablamos de los distintos tipos de sorgo. Hay colegas que hablaron antes ya de estos temas, pero bueno, me parecía que también podía dar mi opinión al respecto. En el caso de los sorgos graníferos para ensilar, mi opinión es que las metas de selección tienen lugar tallos fuertes. ¿Para qué? Para que el peso de la panoja no venza el tallo y se terminen cayendo, y se puedan cosechar, ¿sí? Mientras que en el caso de los sorgos forrajeros, la meta es lograr buena calidad y buena digestibilidad. Producen mucha cantidad de grano que aportan alta proporción de almidón al silaje, como lo vimos en las diapositivas anteriores, pero en este caso hay que tener mucho cuidado, porque cuando el sorgo se pasa, es muy probable que el aporte de grano, que puede ser bueno, no se pueda aprovechar, que es lo que ocurre muy a menudo cuando tenemos silajes de sorgo con muy buena proporción de grano que se nos pasó, porque está duro, aparezca en las bostas de las vacas como granos sin digerir, ¿sí? Esto es clásico que ocurra cuando hacemos sorgos graníferos, y a la gente que por otra parte se nos acorta la ventana de cosecha al esperar
grano pastoso o a grano lechoso, los días que pasan entre este estado ideal y el estado de grano duro es muy corto, y sabemos todos que en el campo nunca podemos estar seguros del día que va a entrar la picadora a trabajar. Por lo tanto, se nos pueden pasar fácilmente y obtenemos este resultado, ¿no? Los rendimientos por hectárea son buenos. Hay híbridos que tienen muy buenos rendimientos, entre ellos un híbrido de la empresa que nos está patrocinando, es el BDH 422, que es un híbrido muy popular, que tiene muy buenos rendimientos por hectárea, es un híbrido de doble propósito, y que también es muy popular en nuestra zona, porque cuando se produce la suficiente cantidad de silaje, tiene muy buenos rendimientos como grano, por lo tanto es bastante popular y los productores lo aprecian mucho. Y tienen estos sorgos graníferos menor capacidad de rebrote que los sorgos forrajeros. Seguimos con los sorgos fotosensitivos. Los fotosensitivos son aquellos sorgos que tienen la particularidad de no florecer hasta entrado el otoño. Es decir, yo diría que en nuestra zona no florecen hasta abril aproximadamente. Tienen en general menor calidad de planta, o tenían, ya hay empresas que han trabajado en genética de estos híbridos y que tienen menor calidad que los azucarados. Y sí tienen mejor calidad que los graníferos, ¿no? Porque aquí también se los considera sorgos forrajeros y por lo tanto hay que mejorar la digestibilidad. No producen grano, como les decía recién, por lo que no aportan absolutamente nada de almidón, y los rendimientos son elevados, ¿no? Porque terminan creciendo hasta 4 metros de altura y producen mucha cantidad de materia seca. Esto hace que, por otra parte, también tienen buena capacidad de rebrote, lo cual puede hacer que, si no logramos juntar toda la materia seca que requerimos para el año, podamos dejar rebrotar nuevamente y obtener en muchos casos mayor producción que en el primer corte, ¿sí? Siguiendo con los tipos de sorgo, los tipos Sudán son en general los primeros sorgos forrajeros que hubo en el mercado, digamos, ¿no? Como híbridos. Tienen muy buena calidad de planta. Las metas de selección en este caso son producir forraje de muy buena calidad. Fueron siempre seleccionados para producir forraje, no para producir grano. Tienen muy buena capacidad de rebrote y en este caso se los puede tranquilamente usar 2 veces. Los estamos usando nosotros para enificar con más de un corte, hasta 3, ¿no es cierto? Y si se lo usa en el estado adecuado, el silaje tiene buenos tenores de proteína. Es lo que dije antes, que es en el concurso de forrajes de la Mercoláctea hubo silos hechos con hubo silajes hechos con estos híbridos que han tenido, que han ganado y han tenido tenores de proteínas de arriba del 14%, ¿sí? Por lo que hay que tener en cuenta a la hora de alimentar vacas, esto no es poca cosa, porque a veces se nos pone muy difícil llegar a los tenores de proteína que requieren una buena productora, ¿sí? Continuando con los tipos de sorgo, vamos a hablar ahora un poco de los azucarados. Para mí, los más adecuados para hacer silaje, ¿no? Tienen una buena calidad de planta. Las metas de selección son producir forraje de buena digestibilidad. Los tallos tienen alta concentración de azúcar, ¿sí? Lo cual favorece una rápida fermentación y una rápida producción de ácidos que hacen a la buena conservación del silaje. Aunque proporcionalmente es bajo el grano que producen, aporta algo de almidón a los silajes, y también, vuelvo a repetir lo mismo,
que en el caso de los sorgos graníferos. Hay que tener cuidado de que no se pasen y no terminemos cosechando grano duro que después aparece en las heces. ¿Sí? Su capacidad de rebrote es bueno y en casos de que la rotación y el ambiente lo permitan, luego de cosechado se puede volver a cortar. Los sorgos doble propósito, ya hablé algo, son en general sorgos graníferos que tienen mayor porte y que tienen propiedades parecidas a los graníferos, entonces, ¿no es cierto? Los tallos no aportan azúcares, según yo conozco, no existen sorgos en el mercado por ahora, sorgos doble propósito con tallos azucarados, lo cual sería una cosa interesante, ponerles azúcares para mejorar su capacidad de ensilado, ¿sí? En general no logran tener la calidad de planta que logran los forrajeros, se los ve que se pasan, tienen relativamente poco stay green, se ponen muy colorados los silajes cuando se nos pasan un poquito, y la capacidad de rebrote es muy parecida a la de los graníferos, no tienen una gran capacidad para rebrotar. Por último, los sorgos BMR son, digamos, es lo último que ha ocurrido en calidad de sorgos. Se trata de una mutación que reduce, de una propiedad que tienen, que reduce el tenor de lignina, y esto hay que recordar que es el único elemento vegetal que los rumiantes no digieren, ¿no? Este carácter mejora la digestibilidad del forraje por encima de un 10% incluso de la dieta total, ¿no? Y puede ser transferido a los diferentes tipos mencionados anteriormente, es decir, podemos ver sorgos doble propósito BMR ya en el mercado, sorgos azucarados BMR, sorgos de tipo Sudán BMR, con lo cual hay trabajos que dicen, que indican, por ejemplo, hay un trabajo de colegas de la Universidad de la República de Uruguay, donde notaron que pastoreando sorgos de tipo BMR, las vacas lecheras tenían 2 litros más de producción. Eso lo comprobaron los colegas de la Universidad de la República, y nosotros en nuestra zona hemos tenido casos parecidos. Lo que pasa es que no teníamos el rigor científico para expresarlo. Pero la verdad es que pastoreando sorgos no BMR y pasando a pastorear sorgos BMR, hemos tenido mejoras en la producción de hasta un 10% en vacas que están produciendo 20 y pico de litros, ¿sí? En las rotaciones, ¿qué le vemos en las rotaciones? Básicamente lo más importante que tiene el sorgo es que son muy predecibles en su rendimiento. Para nuestras zonas y nuestros planteos de tambo, en que la demanda de forraje es poco flexible, lo que seguramente vamos a tener con sorgo es la cantidad necesaria de materia seca para pasar el año, ¿sí? Aunque no tenga toda la calidad del grano, del maíz por el grano que tienen, nosotros al grano de maíz se lo podemos agregar. Y el grano de maíz, como es un commodity, tiene un precio internacional y lo podemos traer de zonas donde los rendimientos hayan sido buenos. El sorgo también tiene un 20 o un 30% superior de producción al maíz, lo cual no es poco importante a la hora de estar haciendo los cálculos, ¿no? Para la continuidad de la rotación, el sorgo tiene un ciclo algo más corto que permite desocupar el potrero más temprano, con lo que en años normales se pueden sembrar una pastura o un verdeo de invierno. Cuando hacemos maíz de primera también lo podemos hacer, pero como no siempre tenemos maíces de primera que tengan buena producción, lo tendríamos que hacer tardío, o sea, en diciembre, fines de diciembre, principios de enero, lo cual no nos impide totalmente sembrar un cultivo forrajero durante el otoño, porque ese maíz termina cosechándose en abril, mayo,
y ya ahí nuestras lluvias, nuestro régimen de lluvia hace que tengamos menos posibilidades de tener humedad para sembrar una pastura, por ejemplo, ¿sí? Tal vez es la principal desventaja del sorgo respecto del maíz sea la baja disponibilidad de tecnología para el control de malezas, aunque con el tema del antídoto que se puede usar, el espectro de malezas a controlar es bastante amplio usando atracina y metolaclor o acetoclor. Lo recomendado es metolaclor, ¿sí? Bueno, muchas gracias por su tiempo. Espero haber sido útil en alguna medida para sus modelos de producción.